Desde el año 2006, Code Geass: Lelouch of the Rebellion ha sido una serie elogiada a más no poder. En su momento se aplaudía su gran desarrollo de personajes, sus giros de trama súper complejos, sus temas profundos y su innovación en la mezcla de antihéroe, mechas, política y un poder mágico. La historia de un príncipe exiliado que obtiene un poder sobrenatural para vengarse de un reinado a nivel mundial comandado por su tiránico padre enamoró a toda la comunidad de este medio prácticamente de inmediato. Revistas como Animage o New Type le dieron calificaciones altísimas, considerándola una de las mejores series de anime de todos los tiempos. Y esta idea se ha mantenido hasta nuestros días. Hoy se sigue pensando que Code Geass es uno de los mejores animes de la historia, aunque con el pasar del tiempo sí se ha dejado de seguir tan fervientemente y ha ganado unos cuantos retractores. La verdad es que en su gran mayoría, el colectivo metido en este hediondo medio al que llamamos comunidad del anime y manga, sigue percibiéndola como una de las mejores obras de la historia de la animación oriental, al menos en formato serializado. Y si bien dije que se ha ganado retractores, pues la verdad siento que no se refleja muy bien en cuanto al contenido que se puede encontrar en habla hispana, ya que los videos de críticas negativas que he llegado a ver de la serie me han parecido incompletos, faltantes de argumentos, con buenas ideas algunos de ellos, pero con mal desarrollo por falta de ejemplos para reforzar su percepción de la serie, y otros videos que a pesar de llevar ideas similares son tan malos que ya directamente son una basura hasta como consumo irónico. Y es una lástima, porque de verdad son videos con ideas con las que yo puedo estar de acuerdo y compartir hasta cierto punto. Code Geass no es la obra maestra que todos venden. Por eso, tras verme la serie más veces de las que me gustaría aceptar, tener un documento Word con notas de los errores que miraba en cada capítulo de más de 129 páginas, y eso que solo es de la primera temporada, el de la segunda tiene 117. He decidido hacer yo mismo una crítica lo más completa posible, parándome en los apartados más importantes de una obra cinematográfica y explicando por qué Code Geass es una serie mediocre, desde mi punto de vista. Por eso quiero hacer esta aclaración antes de empezar. Quiero que sepan que esta es una crítica únicamente a la serie de Code Geass, no a sus fanáticos, porque sí, a pesar de que la serie está donde está en cuanto a fama y críticas, en gran parte es por sus fanáticos, la pura verdad es que la serie no tiene ninguna culpa de que se le venda como algo que no es, una obra maestra. ¿Qué culpa tiene la serie que la comunidad del anime le bese los pies? Que los críticos le den calificaciones altísimas o que se le considere de culto o una precursora de varias series animes que vinieron años después. Son cosas que la serie nunca pidió y delirios de sus seguidores. Por eso mismo, desde ya les adelanto que no criticaré en ningún momento a sus fanáticos y trataré lo mejor que pueda de no caer en la burda falacia en la que se han caído otros videos que he visto de atacar a la serie desmontando argumentos de los fanáticos. Porque en primer lugar es más una pelea contra los fanáticos que contra la serie, y en segundo lugar muchas veces llegan a ser argumentos que ni siquiera ayudan a la propia serie, y sería injusto de mi parte aprovecharme de las estupideces de algunos de sus fanáticos para atacarla y tacharla de la culpable. Aunque eso sí, que quede bien claro que hay escenas de la serie que para mí no pueden tener sentido o explicación, pero que páginas, blogs y comentarios de gente dedicada de lleno a saber todo lo de la serie ayudan a tener un mejor contexto o a esclarecer ideas de esta. En ese caso puedo tomar esos aportes como ayuda para completar la escena que no me gusta, analizar si tiene sentido con lo presentado en la propia serie y después juzgar en base a eso. Pero claro, eso sería algo totalmente diferente a solo tomar el argumento de un fanático random como Lelouch es el mejor personaje de la historia y atacar a la serie diciendo que no lo es, cuando la serie en ningún momento ha querido pretender esto ni se haya adjudicado dicho título. Y vaya, es un error tan fácil de cometer que hasta yo mismo ya lo hice en una escena del análisis del segundo capítulo ensañándome con Lelouch, pero prometo evitar hacerlo aquí y en los videos que siguen. Si la serie me molesta, y vaya que si me molesta y ya lo irán viendo, me voy a desquitar únicamente con la propia serie y con sus creadores, porque son los únicos responsables del producto al cual yo me estoy dirigiendo. Ya para terminar esta introducción y por si no quedó claro, decirles que no estoy en contra de que a alguien le guste la serie. Te puede gustar lo que sea, cualquier serie o película, por muy mala que sea o que la crítica diga que es, te puede cambiar la vida y hacer apreciar más ciertas cosas, o porque la viste con una persona importante para ti y eso significa mucho, o porque te ayudó a sacarte de malos momentos o a darte una lección de vida que sientes que necesitas, porque en el arte
ningún argumento va a ser más fuerte que un firme y sincero "pues a mí sí me gustó". Si te gusta Code Geass, no pienso de ninguna manera cambiar tu forma de pensar ni convencerte de algo en lo que simplemente no quieres aportar. Disfruta de lo que tú quieras, que eres libre de hacerlo, y un random en internet como yo no tiene ningún derecho de juzgarte o criticarte por tus gustos. Sin más que decir, desde ya, muchísimas gracias por ver este video. Recomiendo encarecidamente que vean los análisis de los primeros 4 capítulos de la primera temporada, y en la descripción o en los comentarios voy a dejar las marcas de tiempo para que salten a los momentos que más les interesan o a donde se quedaron si lo ven en partes. Pónganse cómodos porque esto va para largo, para muy largo. Y eso que solo voy a hablar de la primera temporada. Señores, sean bienvenidos a la crítica de Code Geass Lelouch of the Rebellion, temporada 1. Como dije, en esta crítica voy a abordar los apartados más importantes de una obra cinematográfica: el diseño de producción, la banda sonora, la fotografía, el guión y la dirección. En el apartado de la dirección va incluido el análisis del montaje y en el del guión los personajes. Pero al tratarse de una serie animada, el apartado de dirección de arte va incluido, obviamente, en la animación y el diseño. Voy a dejar el apartado del guión de último porque es el apartado que más carga narrativa individual tiene en esta serie. También el apartado que más errores graves presenta y el que más contenido me da para considerar a la serie mediocre. Así que vamos a comenzar de menor a mayor y veamos primero lo estético. Dirección de arte y animación. El estudio de animación encargado de dar vida al proyecto fue el estudio Sunrise, el estudio conocido por crear Cowboy Bebop. Los factores que llevaron a esta decisión son varios. Necesitaban un estudio con los recursos y la infraestructura para manejar un proyecto grande de animación. Y Taniguchi y Yokouchi sabían que Code Geass era su proyecto más ambicioso y que requería de una producción extensa. Numerosos capítulos cruzando la barrera de los 25, que es el formato normal de un anime, pues Code Geass necesitaría el doble. Una banda sonora muy compleja y, como no, una animación de la más alta calidad. Y el estudio Sunrise contaba con el equipo técnico adecuado, el espacio necesario y el estudio de animación altamente equipado. Pero las razones que yo considero fueron claves de que Code Geass naciera bajo estas circunstancias vienen de la experiencia del estudio y de su equipo en el género mecha. Su aplaudido trabajo en Mobile Suit Gundam en 1979 y Turn a Gundam en 1999 le valieron los papeles de sobra para ser los más capacitados para el trabajo. Aparte, no olvidemos que los principales artífices intelectuales de esta serie, Goro Taniguchi e Ichiro Okouchi, ambos ya tenían experiencia trabajando juntos bajo la producción de Sunrise en el anime Planetes del 2003. El diseño de los personajes corrió a cargo del grupo Clamp, quienes son un famoso grupo de mangakas caracterizado por sus figuras esbeltas, extremidades largas y de ojos grandes, mientras que Takahiro Kimura fue el que se encargó de adaptar los diseños de los personajes del papel a la animación. El director de arte fue Kazuo Nagai, quien era el responsable de los fondos y la atmósfera visual de la serie. La animación es de lo que menos la gente se puede quejar, a mi parecer. Tiene un nivel bastante alto y diría que el mejor que se podía conseguir para el año en el que se lanzó. La comparo con series de fechas cercanas y de estudios grandes y es notable la superioridad de Code Geass. Algo que es verdaderamente admirable de Sunrise es que no tienen miedo de tomar proyectos directamente pensados para el formato audiovisual. O sea, series que no vienen de ningún manga o adaptan otro medio, así como pasó con Cowboy Bebop y en este caso con Code Geass. El diseño de los personajes creados por Clamp yo sé que puede parecer incómodo ya habiendo pasado los años, porque sí, son personajes amorfos hasta cierto punto, con brazos y piernas demasiado largos y delgados, dejando un torso reducido, pero hay que admitir que en cuanto a expresión de los personajes, este diseño es de los mejores que pueden encontrar, y es precisamente por eso que Clamp fue encargado de los personajes. Querían que sus personajes tuvieran rostros muy expresivos, ojos muy grandes, para que cada emoción que sintieran los personajes se vea reflejada en ellos. Al tener estas proporciones, tienen un juego muy amplio que explotar con las cejas o el ceño, y lo podemos ver claramente en toda la serie. Hay emociones muy complejas en personajes como Susaku y Lelouch, transiciones bastante orgánicas de una expresión a otra, y son expresiones con una gama de matices mucho más amplia que solo enojado, feliz,
y triste. Hay sentimientos de frustración donde las cejas, ojos y nariz de los personajes se unen para formar la expresión ideal. Y el personaje que más destaca en esto creo que es obvio, el propio Lelouch, al ser el que más situaciones de riesgo tiene que pasar, al ser en el que más se apoyan los giros de guión y al ser el que más personalidades tiene que mostrar con más personajes. Era de esperarse que el que más gamas de expresiones demuestre sea él. En esto es donde el diseño del estudio Sunrise brilla como muy pocos. Y tengo que decir que otro punto a favor es que, aunque no lo crean, no me parecen exageradas. Sus movimientos corporales, sí, eso es otro tema, pero sus expresiones faciales se despegan del nivel de exageración propio de muchos animes, la mayoría del tiempo. Claro que hay escenas donde, bueno, no tanto. Pero veo series más actuales que Code Geass que tienen que recurrir a llenarle la cara de sombras a los personajes porque por sí solos no transmiten lo que la escena requiere y lo excusan con que así es el diseño. Y no lo niego, así es el diseño, pero Code Geass no necesita de esto para que sus personajes transmitan más que suficiente solo con sus expresiones faciales. Para terminar con el diseño de personajes, solo anotar una última cosa. Algo que no me gustó es que una serie que pretende tomarse en serio más de la cuenta, ¿por qué incluir personajes con pelo rosado, morado, gris, azul? Yo sé que la serie tiene elementos de fantasía y que en el anime es habitual ver estos tintes que se consideran naturales en su mundo, por eso mismo no mencioné a CC, porque al no ser una humana tiene sentido que tenga este color sobrenatural, vaya. Pero personajes como Eufemia, Cornelia, Violeta, Karen, Tamaki, Lloyd, etcétera, tienen colores así de fantasiosos. Y a ver, esto en otra serie no se me haría raro, porque sé que el anime por naturaleza es así, pero es una serie donde el conflicto racial es importante para su trama. ¿Por qué hacer así el diseño de sus personajes? Claro, hay britanianos que son rubios, blancos y ojos azules, pero también hay britanianos de piel morena, pelo gris, britanianos blancos de pelo rosa, japoneses blancos de pelo rojo oscuro y ojos azules, japoneses blancos de ojos claros, morenos de pelo rojo oscuro y así una gran lista. Combinaciones sin sentido con su nacionalidad y su grupo étnico. Hay veces en donde sí hay cierta lógica como Clovis, Schneisel y Ogi, pero muchas más donde no hay de dónde agarrarlo como con Lloyd o Jeremiah. Es una queja menor, es más que todo personal mía, pero es muy chirriante y muy molesta a la hora de pensar que en esta serie el conflicto racial y entre etnias es bastante presente. Ahora vamos con el atrezzo, que es la utilería, sus fondos, sus decorados, sus vestuarios y esas cosas. Hay tres tipos de atrezzo: el atrezzo a mano, el atrezzo escénico y el atrezzo de vestuario. En el atrezzo a mano se refiere a eso que los personajes manipulan directamente, como libros, bebidas, armas y demás. En Code Geass este apartado está muy cuidado y los más grandes ejemplos que hay son los mechas, los robots que usan en toda la serie tanto la Resistencia como Britannia. Los robots británicos tienen colores claros y armas como lanzas de punta dorada. Llevan siempre el distintivo imperial, lo sofisticado. Pocas veces los robots de Britannia van a pelear de manera errática o sin organizarse. Aparte, podemos ver una evolución de la gama de diseños a lo largo de la serie. Centrándonos solo en la primera temporada, podemos ver donde los Nightmares convencionales era la mayor pesadilla de Japón. Solo uno de ellos ya era una muerte segura para toda la Resistencia y era imposible plantarles cara debido a que todos iban a pie. Pasamos al último capítulo donde el Nightmare convencional no salía más de 2 segundos en pantalla porque le soplaban y explotaba. Pasamos de diseños muy toscos y de textura mate a una máquina gigante de diseño más ergonómico y suave con textura cromada. Las armas pues son las de toda la vida, pistolas y metrallas con un diseño un poco más robusto para demostrar que son futuristas, creo. Cumplen su función, pero si te metieran una 9 milímetros de toda la vida en la serie te daría exactamente lo mismo. Por lo que no puedo decir que hay una identidad en cuanto a las armas de mano, cosas que no pasa con los robots especiales como el de Karen, Susaku y Lelouch. Uno es rojo y con una mano que emite ondas de calor absurdas que derriten otros robots, el distintivo color de Karen en toda la serie, pero aparte con una herramienta especial, debido a que es la mejor piloto de la serie. Otro con el color blanco y franjas doradas por ser el representante de Britannia. Britannia siempre tiene este color blanco como insignia, a veces el color azul también, pero siempre con blanco y detalles dorados. Y el último con un robot completamente negro que la única arma que usa en toda la serie es un rayo de radiación que destruye todo lo que tiene enfrente, y con el color negro ya distintivo de cero y un rayo rojo para más intimidante. ¿Qué más se puede decir?
Y objetos personales distintivos de varios personajes, como el pin que le dio Eufemia a Suzaku cuando lo nombra caballero, el reloj de este mismo, las llaves de los robots, el tablero de ajedrez, que me parece la cosa más pretenciosa de la serie. Intentaron darle un sentido en el diseño de arte, pero ni así lograron darle forma a la estupidez que querían hacer sus creadores, así que vamos a ignorarlo. Ahora está el atrezzo escénico, y aquí van cosas como los fondos de los escenarios. La Academia Ashford creo que es lo más distinguido aquí. Es un símbolo britaniano por sí misma, con detalles pulcros, inmaculados, pasillos grandes y áreas verdes, arcos que decoran todas las áreas y ventanales enormes para la luz natural. Algo que siempre destaca es que el mundo de Code Geass es futurista, sí, pero muchas veces tiene estética más steampunk. Pese a ser futurista, tiene elementos en el decorado muy rústicos, pero sin ser disonantes, porque luego hay cosas como The Legend of Galactic Heroes, donde estamos viviendo en otros planetas, pero todavía hablamos con teléfonos de disco para marcar. Aquí no se van tan lejos y sí utilizan cosas de madera o están en habitaciones de decorados más simples. Se siente más orgánico. Claro, los teléfonos de Code Geass tampoco es que sean súper futuristas, pero lograron hacer que la gran mayoría de cosas funcionaran y al final le terminan dando forma al mundo. La silla de ruedas de Nunnally, por ejemplo, es algo simple pero que te dice que estás en un mundo más avanzado. Los autos y sus diseños, los trenes, los rieles, monumentos como el monte Fuji infectado de una estructura metálica o la torre de Tokio destruida y partida a la mitad, son elementos de los fondos que hablan sin decir nada, como debe de ser. En cuanto a su decorado y decisión artística de su ambientación, pues ya dije, su estética tira muchas veces por lo steampunk. Sus vehículos y objetos como teléfonos forman bien la idea de un país levantado por tecnología, pero me gusta mucho que no muestra este avance tecnológico como solo algo bueno, sino como algo perjudicial, porque sí le da una buena imagen a la ciudad de estos rascacielos hechos de vidrio que brillan todo el día, la iluminación cegadora de los edificios en las noches, trenes de alta velocidad y demás, pero también para los japoneses estos avances en el país no dejan de recordarles las masacres de Britania. El que el país esté así de avanzado hace que el Japón de los japoneses pierda identidad, no solo teniendo al monte Fuji y a la torre de Tokio destruidos, sino también recluidos a un gueto con edificios en ruinas. A ver, es cierto que la serie en este aspecto puede pecar de manipuladora, usando tonos marrones y poniendo a los japoneses vistiendo ropa destruida con la cara toda sucia y cosas así bien superficiales, pero se puede ignorar por todo lo demás, digo. Por último, el atrezzo de vestuario. Desde los elegantes atuendos de la realeza britaniana hasta los simples y polvosos harapos que viste la resistencia. Bueno, con Charles, al ser el líder y emperador de Britania, utiliza un perruqué, una peluca de estilo rococo, un símbolo de riqueza y estatus que era común en la nobleza de Europa. Una capa pronunciada y un traje con detalles dorados, contrastando con los azules oscuros. Sneisel y Clovis son lo mismo en menor medida. Los uniformes de la Academia Ashford, oscuros pero con detalles dorados finos como todo lo de Britania. Con Eufemia y Cornelia pasa algo que me gusta mucho, y es que Cornelia, al estar en las peleas, usa un traje más cómodo y pegado al cuerpo, junto con una voluminosa capa con detalles que se extienden por encima de la cabeza, simulando una corona por ser princesa. Y Eufemia, al también ser princesa, esta lo demuestra con vestidos elegantes y de tonos más claros, y por momentos usa vestuarios más comunes porque dentro de la serie ella es como una celebridad entre la gente joven. Con Lelouch tenemos el traje de Zero, también pegado al cuerpo pero con líneas doradas contrastando los tonos oscuros. Podemos ver que la forma elegida como base para este traje fue el triángulo, puntas muy notorias y esquinas puntiagudas acentuando la hostilidad de Zero hacia sus enemigos. Desde su capa con cuello alzado, sus broches, su camiseta salida con una cola detrás terminando en dos puntas, sus muñequeras exageradamente pronunciadas y su casco con picos. Los detalles morados obviamente son lo que más destaca a Lelouch en toda la serie. Sus ojos de color morado son los que le dan sentido a las combinaciones de su elección de ropa. El traje de Zero casi en su totalidad de morado. En la psicología del color, el morado puede tener significados como la creatividad, la espiritualidad, el lujo o la realeza, o el misterio y la intriga. Por eso no se nos hace raro relacionar la magia con el morado, pero también significados negativos como la melancolía, la extravagancia, arrogancia, miedo y demás. Todo es dependiendo del tono. Claro que fue un color acertado para Lelouch, también uniéndolo con el rojo pero por debajo de su capa, porque debajo de su capa tiene la ira
ira y sangre de todo el pueblo japonés que él representa. Y esto no me lo saco de la nada. El mismo opening de la serie muestra a Zero levantando su capa, mostrando lo rojo y apareciendo los miembros de la resistencia. Hablando de rojo, Karen. El mejor personaje de la serie tiene como distintivo el rojo, pero en un tono fuerte más oscuro. No un tono tan vibrante como lo tiene su robot, se ve tanto en su primera vestimenta y su pelo. El rojo tiene emociones fuertes sin importar en qué tono esté. Tanto en tonos claros como apagados significa cosas bastante intensas. El rojo de Karen es un poco apagado, así que voy a tomar el significado dependiendo de este tono. Puede significar inquietud o estrés, impulsividad, agresión, ira comprimida y vaya, yo creo que ya solo con esto se puede entender. Karen en toda la serie es la que más pone de su voluntad y fuerza para pelear con Britannia y odia todo lo relacionado con ese reinado. Su robot, por otro lado, con su tono más fuerte ya es un símbolo de peligro, alerta, valentía o energía, porque estando dentro de él ya es lo suficientemente fuerte para darle cara a Britannia. Suzaku, aunque tenga un robot blanco, su color es el verde. Me guío principalmente por sus ojos y el color de sus armas. El verde, en tono positivo, evoca la naturaleza, el crecimiento, la armonía, cosas tranquilas, que yo creo que le pegan bien porque él en su mayoría se muestra sereno sin importar la situación. Pero ya más adelante el estancamiento en tonos de verde más oscuros se ve presente, porque sí, el personaje está estancado, sigue con el trauma de su padre. La indiferencia es un sentimiento negativo porque él varias veces está dispuesto a suicidarse y meterse en situaciones donde no le importa morir, porque él quiere morir, pensando que solo así será perdonado por lo que le hizo a su padre. Los mismos significados pueden darle a CC, que tiene el mismo color característico, y es un personaje también atrapado en el pasado, de cierta forma. Y así puedo llevarme con más personajes como Schneisel, el rosado de Eufemia, que es el representante de la feminidad y la inocencia, o Lloyd, que es el celeste, que el celeste, aunque parezca un color positivo de primeras, sí tiene varios significados negativos como la falta de emoción, el distanciamiento emocional, el aburrimiento o la fragilidad, que bajo estos términos me parece el color perfecto para Lloyd, porque él mismo dice que no tiene lazos emocionales porque para él eso no tiene sentido. En cuanto a su decorado y decisión artística de su ambientación, la serie tiene inspiraciones históricas de vestuarios, tipos y épocas en distintos países y culturas. Por mencionar las más evidentes, el Imperio de Britannia y sus decorados artísticos se ven inspirados en el imperialismo británico, aproximadamente del siglo XVIII y XIX, queriendo conectar esta idea en el espectador de una nación expansionista y monstruosa para países más pequeños que subyuga y esclaviza todo lo que tenga cerca para hacerse más grande y poderosa. Britannia también tiene elementos de gobiernos totalitaristas como los de la Italia de Mussolini, la Alemania nazi, y esto se ve en su estructura autoritaria, en el uso de la propaganda y la violencia para mantener el orden y la glorificación de líderes políticos. En la resistencia tenemos a Lelouch, cuya vestimenta puede estar basada para muchos en el zorro de Antonio Banderas, sus acciones como figura revolucionaria en Maximilien Robespierre, aunque la figura que más demuestra ser inspiración para la creación de Lelouch en su traje de Zero es B, de la obra V de Vendetta. No solo sus arcos de personajes se parecen mucho, sino también su vestimenta negra y su máscara. Incluso al final de ambas obras, estos dos terminan muriendo, pero la máscara se queda como símbolo de la revolución que ellos dirigieron. V nunca se quitó la máscara, no solo porque le da vergüenza ya que está desfigurada, sino también como él mismo explica: ¿por qué no te...? Detrás de esta máscara hay algo más que carne. Detrás de esta máscara hay una idea, señor Creedy. La máscara es un símbolo, y él ya no se considera la persona que un día fue, sino más bien un símbolo de la revolución, y eso está por encima de su propia humanidad. Lo mismo con Lelouch al final. Aunque nosotros lo vimos en su faceta de Lelouch muchas veces, para el pueblo Zero, el líder de la revolución, siempre fue eso. Zero al final termina tal y como empezó, un revolucionario que se dispone a destruir Britannia por el bien de Japón y el mundo. Para el pueblo, eso es lo que pasó. Zero destruyó a Britannia y mató a todos los herederos al trono. Incluso hay una escena de la segunda temporada donde muchos japoneses llevan puesto el traje para hacer un tipo de símbolo o mensaje, una copia cutre, hay que decir, de la escena de la película de V de Vendetta, donde las personas salen con el traje y máscara de V a darle un mensaje al gobierno. Al final, en ambas obras, el portador original de la máscara muere, pero su mensaje queda vivo, y las personas nunca se enteraron quién estuvo detrás de dicha máscara.
Ni les importa en realidad. Lo importante es lo que hace esta figura revolucionaria por el pueblo, no quien sea el que está detrás de la máscara. La situación de Japón en cuanto a su diseño artístico y decorado presenta la antigua lucha de ideales japoneses entre la modernización y la preservación de su cultura y costumbres. Japón, un país que ha tenido que soportar presiones por potencias occidentales y poco a poco irse modernizando, pero a la vez un país con una mentalidad muy conservadora y reservada, que tiene muy presentes ideas y costumbres antiguas que respetan mucho. Aquí en Code Geass, Japón es obligado a palos a modernizarse, directamente extinguiendo su cultura y apartando a sus ciudadanos, quitándoles hasta el nombre, solo diciéndoles Elevens, destruyendo sus monumentos e infectando de esta tecnología sus ciudades, devastando todo rastro de nación que podían tener. La dirección de arte de Code Geass es muy buena, tiene atención tanto en su decorado como en el vestuario de sus personajes. La animación es de alta calidad y el diseño de los personajes, aunque flojea en su lenguaje corporal, su diseño es ideal para expresiones faciales más complejas de lo usual. Aparte, aunque se note el patrón de diseño en los personajes, no se vuelve monótono porque cada uno tiene un rasgo físico distintivo, su forma de pelo, narices más pequeñas o grandes, cicatrices, tonos de piel, vello facial, etc. En el vestuario es donde para mí más se destaca junto con el diseño de sus decorados y la utilería. Ahora vamos con el mejor apartado que tiene esta serie para mí, que es la banda sonora. Una importante anécdota sobre la banda sonora de esta serie. Si buscan la banda sonora original de Code Geass, van a encontrar un par de álbumes con los temas que daría un total de 4 horas y media más o menos. Pero algo raro de esta banda sonora es que hay muchos temas que no fueron lanzados oficialmente en los discos de la banda sonora oficial, sino fue hasta el 2019 con el lanzamiento de la película Resurrección de Lelouch que todos estos temas se incluyeron y tuvieron su respectivo nombre y una versión más limpia de estudio, y entre ellos la mayoría son algunos bastante usados en la serie, y resulta surreal saber que no fueron lanzados oficialmente desde un inicio. Algunos de estos temas son Blue Mind, muchas veces usado en escenas de Lelouch pensando y analizando. Stray, tema usado en revelaciones importantes de la historia. Shady, un tema que lleva un motivo musical de Britannia bastante utilizado en varios temas. Stage A, el sonido de transición que ponen a la mitad de los capítulos. Sins and Astonishment, el tema de que suena en la muerte de Eufemia. Mask of Justice, cuando Zero se presenta con la rebelión por primera vez. Battle Casualties, previa de batallas y cuando Lelouch se presenta con Clovis. Realization of Heart, el tema que suena cuando la Resistencia y Lelouch se enteran que Suzaku pilotea el Lancelot, un momento de revelación muy importante. Passing Each Other, este tema suena cuando Lelouch muere, literal, el tema de cuando el protagonista muere.
Como ven, hay temas importantísimos que no fueron oficiales hasta mucho tiempo después del estreno de la serie. Por eso se creían pistas perdidas por los fanáticos que las buscaron en los discos oficiales pero no las encontraron. Por suerte, para los interesados hay un canal de YouTube que creó una lista de reproducción con los temas perdidos, ahora no tan perdidos, de la serie. Y como pueden ver, son 90 pistas musicales. Imagínense todo ese contenido perdido por años. Como los 90 temas duran alrededor de 2 minutos, en su mayoría diría que hay 3 horas de contenido en temas musicales no oficiales en los discos de la serie. Es así que la banda sonora completa de Code Geass, si juntamos las 4 horas y media de los temas oficiales y las 3 de los no oficiales, nos daría una banda sonora de más o menos 7 horas y media. Así de monumental es la banda sonora de Code Geass. Así que espero que comprendan que nunca voy a poder analizar todos los temas y seguramente me perdí de cosas muy buenas de la banda sonora o conexiones entre temas que nunca voy a poder apreciar por la gran cantidad que hay. Por eso voy solo a limitarme a los temas que consideré más relevantes o que escuché repetirse más veces en la serie, los que salgan en puntos de inflexión de la historia o los que tengan algún motivo narrativo interesante. Bien, ahora sí, voy a comenzar con el tema del prólogo porque es el tema que considero más importante de la serie. Ya de entrada, este es el primer tema musical que sale en la serie, justo en la primera escena, donde justo es un prólogo que explica el contexto del mundo de Code Geass. Este tema tiene claras intenciones negativas, está muy ligado a Britannia y el peligro que transmite este imperio. Es un tema presenciado desde una perspectiva inferior, porque pinta a Britannia como algo aterrador, y está presente en toda la serie porque tiene este leitmotiv que se va repitiendo mucho. Lo vamos a escuchar tanto por el tema en sí, cuando suene, pero también porque aparece en muchos otros temas de la banda sonora, ya sea con alguna variante nimia o que esté más ralentizado o acelerado. Les pongo unos ejemplos. El tema Devil Created, un tema importantísimo porque es el que suena todas las veces que Lelouch usa el Geass. Hay una pequeña intervención del tema del prólogo tocado por trompetas y con una ligera variación. En el tema Black Knights, el tema de los Caballeros Negros, y el tema Call Nobility, también en el tema de CC, donde es más difícil de identificarlo, pero aún así se distingue. Tiene muchas variaciones el tema para distintas situaciones. Me gustaría llamarlo el tema de Britannia, pero Britannia ya tiene su tema, el cual es el himno de la nación llamado All Hail Britannia. Hay un motivo musical que se repite en varios temas y que está presente en toda la serie llamado Shady, que es un tema compuesto por cuerdas como violines y demás que van en aumento hasta bajar a unos coros que terminan en unas notas bajas y cerradas.
El motivo se presenta en temas pesimistas, contrarios a los protagonistas, con instrumentación más ligada a Britannia. El tema Black Knights, el mismo nombre lo dice, el tema de los Caballeros Negros, la facción comandada por Zero, el alter ego de Lelouch, está comandada por una guitarra clásica, seguida de una orquesta completa con violines, trompetas, tambores y tubas, y un canto con una letra que dice así. La letra de Black Knights refleja los temas y el espíritu de la serie de Code Geass, particularmente el concepto de la lucha por la justicia, la libertad y el cambio social. Este verso sugiere una determinación y un sentido de dirección incluso en tiempos oscuros y desafiantes. En el contexto de la serie, los personajes principales como Zero y los Black Knight y los Caballeros Negros están luchando contra un poderoso régimen opresor, y estos versos reflejan su compromiso de seguir adelante a pesar de las dificultades. Aquí se transmite la idea de liderazgo y acción. Los Caballeros Negros, bajo el liderazgo de Zero, están decididos a abrir un camino hacia un futuro mejor, eliminando obstáculos y despejando el camino hacia la libertad y la justicia. Estos versos sugieren un sentido de camaradería y compromiso entre los miembros de los Caballeros Negros. Juntos están dispuestos a comprometerse y seguir adelante con su causa, sin importar los desafíos que enfrenten. Estos versos reflejan la juventud y la libertad de espíritu de los miembros de los Caballeros Negros. Están decididos a desafiar los límites impuestos por el régimen de Britannia y a luchar por un futuro en el que puedan vivir libres de la opresión. Desde mi punto de vista, el tema utiliza la guitarra del tema de Zero para decir que esta es una facción comandada por Zero. Y siendo que la guitarra acústica es el instrumento distintivo de Zero porque su tema principal tiene este instrumento como tal y su grupo al estar bajo su mandato, pues su tema musical tiene sentido que también lo esté. Por eso me llama la atención cómo en el tema de Black Knights primero suena la guitarra y luego toda la orquesta le sigue. Como si fuera primero Zero comandando y dando las órdenes que todos los demás luego siguen. Aparte, hay un leitmotiv que aparece acá, el del prólogo. O sea, el tema del ataque a Japón. El ataque de Britannia fue un evento tan traumático para los soldados de la resistencia que en el tema que ellos cantan y vitorean llevan un poco del tema del prólogo, porque es una canción que lleva odio, en concreto ese odio a Britannia y ganas de devolverles lo que les hicieron. Y por esa constante motivación que es destruir Britannia, pues se cuela la parte más reconocible del tema de sus enemigos, porque sea como sea, Britannia es el génesis de lo que están haciendo, y la primera semilla de odio la plantaron ellos. Es un tema impresionante, porque encapsula bien el espíritu de rebelión, determinación y esperanza, pero también rencor y enojo que impulsa a los personajes a luchar por el cambio en el mundo. De entre las muchas escenas que sale el tema, porque es de los que más se repiten, me quedo con la del capítulo 24, cuando los Caballeros Negros entran al cuartel de Tokio. Un momento culmen de superioridad sobre Britannia para ellos. Avanzan rápido, recuperan tierra, matan todo soldado británico que se les cruce, y es el momento ideal para que suene el tema. Los temas de Hitomi. Ok, las canciones y temas musicales de Hitomi están en su mayoría relacionados con CC. Cuando sale ella de fondo casi siempre vamos a oír a Hitomi, haciendo que ya le demos una identidad musical al personaje, con los instrumentos más dulces o las voces femeninas de los temas. Hay excepciones como con Eufemia, donde también se da, en este caso estaría orientado a personajes más calmados o que remiten situaciones así, como el tema First Impression.
el tema con el que CC se presenta. Las escenas de la escuela en su mayoría se dan con temas de Hitomi, con instrumentos más inocentes como campanillas y un marco de pasos más juguetón y simple, dando a las escenas poca seriedad y ya dándonos a entender desde la música que la escuela es un escenario sin peligro ni tensión y en general todo calmado. Y tiene sentido por las cosas que pasan en la escuela. El tema Stray Cat es un tema juguetón como con un ritmo de vals, violines que tambalean, trompetas un poco torpes que aparecen en momentos inesperados a destiempo. Un tema muy bueno, justo para las ocasiones tranquilas de conversación entre los compañeros de la escuela. La escena que resume esto puede ser cuando CC sale por primera vez de su habitación en los primeros capítulos, o en el capítulo 21, en el festival escolar. Para terminar con la banda sonora voy a hablar de escenas específicas donde la música me parece un elemento narrativo importante. En el capítulo 17, en la escena cuando rescatan a Todo, suena el tema Picaresque. Este término se refiere a un subgénero literario originario de España y proviene del pícaro. Las novelas picarescas suelen tener como protagonista a un pícaro, a menudo de clase baja que viaja a través de la sociedad, encontrándose con diversas aventuras y desventuras en el camino, y sirven más que nada para resaltar injusticias sociales. El ejemplo más famoso, vaya, es el de Don Quijote de Miguel de Cervantes. Aunque tenga elementos de otros géneros, otros ejemplos notables son Lazarillo de Tormes y Gil Blas. La letra del tema habla en un inicio de esperanza, de una resistencia en medio de la adversidad. Sugiere que el mundo no es tal como uno lo ve e invita a un levantamiento y a cuestionar la realidad, buscar más allá de lo evidente. Habla de enfrentar la tristeza y abrazar el dolor como parte del proceso. El tema habla de un futuro brillante, le da esperanzas a los personajes y habla de cómo ellos se están levantando pero sin llenar un camino de rosas. No olvida mencionar que va a haber problemas y situaciones dolorosas, pero que el proceso valdrá la pena si se pelea lo suficiente. La línea de las lágrimas convirtiéndose en semillas sugiere que los momentos de dolor como la pérdida de algún compañero pueden ser transformados en motivaciones para un cambio a futuro. El tema es muy bueno en su lírica y aplica excelentemente en la escena, pero en sus instrumentos aquí veo algo parecido que en Black Knights. Comienza con una guitarra clásica, pero me parece que también utiliza una guitarra eléctrica al inicio como acompañamiento y más adelante para un solo. La batería marcando el ritmo y percusión, parece que escucho también un bajo, un piano en varios momentos de la canción. En general, un tema espectacular y muy bien usado. El tema Dukes of the Nights suena cuando Mao le saca su pasado a Susaku, el de que mató a su padre. Tiene una orquestación parecida a varios temas de Britannia. Suena de repente y causa el impacto que la escena quiere, pero no sabría decir si en teoría musical cuenta algo en la escena. Tal vez está relacionada a una revelación o algún suceso de los personajes, pero tendrían que pasar más escenas similares para conectar el tema con alguna emoción o darle un significado narrativo. Pero como acompañante de esta escena es magnífico. En el capítulo 18, en la brutal presentación de Sneisel, suena el tema Avalon. Cuando se enseña la nave de Sneisel, porque así es como se llama la nave. Tiene como uso instrumental orquesta sinfónica, porque la base de la composición es proporcionada por la orquesta sinfónica, que incluye cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos, vientos madera, flautas, clarinetes, oboes, fagotes y vientos metal, como trompetas, trombones, tubas. La percusión desempeña un papel importante en la creación del ritmo y dinamismo de la pieza. Se pueden escuchar tambores, timbales, platillos y otros instrumentos de percusión para añadir impacto y energía. Los metales, como las trompetas y los trombones, se utilizan para añadir brillo y poderío a ciertas secciones de la pieza, especialmente en los momentos más dramáticos y climáticos. Las escenas de cuerda, especialmente los violines, a menudo llevan la melodía principal y añaden una sensación de grandeza y emoción a la música. Sigue una instrumentación casi idéntica a temas asociados con Britannia como el himno.
o Noblesse Oblige, porque Schneisel representa muy bien lo que es Britannia. Es la personificación de Britannia junto con Charles. Por eso me parece brillante que su tema musical con el que se presenta se parezca a los de Britannia. En el capítulo 19, cuando Yuffie le dice Lelouch a Zero, esto es algo que lo cambia todo para la historia y suena el tema Stray. Que es un tema bastante interesante porque está ligado a una revelación, pero tiene un tono muy triste, tiene cuerdas sonando muy alto, casi chirriando, es desolador, te habla de una revelación que cambia todo pero para mal, que conlleva una idea depresiva. Aparece más adelante en una escena que refuerza esta interpretación en el capítulo 20. El tema Stray vuelve a sonar en la escena donde Eufemia se le declara a Suzaku. Eufemia-sama. あなたの堅くななところも優しいところも悲しそうな瞳も不器用なところも猫に噛まれちゃうところも Una revelación que parece linda porque viene con buenas intenciones desde la más pura inocencia, pero este tema es en gran parte oscuro, como lo vimos en el capítulo pasado. Y sí, porque aquí también representa algo malo, aunque no lo parezca, porque una relación entre una princesa de Britannia y un japonés con el historial de Suzaku no puede traer cosas buenas. Y obviamente eso se ve más adelante. En el mismo capítulo, justo después de esta escena, vuelve a sonar Avalon, el tema de presentación de Schneisel. Lo único con lo que puedo relacionar estas escenas es el riesgo que atraviesa el personaje de Suzaku cuando el tema suena en el capítulo 18. Lelouch le da la orden de vive, y aquí Eufemia le ruega porque no se muera, que viva. Y al decirle eso le recuerda la orden del guía si ya no se quiere morir. En el mismo capítulo suena la canción Calling de Mikio Sakai. De esto sí que no estoy orgulloso de hablar porque es la escena donde Zero y Suzaku se unen para destruir la base de los Sawasaki. La letra es demasiado cursi. O sea, es bastante directa, no esconde que es una conversación entre Suzaku y Lelouch porque están trabajando juntos. Y habla de que el ego no nos tiene que impedir hablar, que nunca nos hemos dado la mano, que no queremos un futuro donde nos dañemos entre nosotros, nadie estará solo. Ok, ya. Esta serie es para niños, ¿no? No me creo que alguien tome algo así como un drama maduro. Escenas así de cursi son las que le bajan demasiado a la serie, y en este caso la música perjudica en vez de ayudar. Capítulo 22 suena el himno de Britannia en la inauguración de la administración de Japón. Parece un día favorable para Japón, van a tener igualdad en derechos, serán reconocidos como japoneses y no como Elevens, todo bonito, pero de fondo suena el himno de Britannia. O sea, es todo menos un tema acorde a una situación positiva para Japón. ¿Por qué? Porque la banda sonora nos está diciendo que esto beneficia más al lado de Britannia que a los japoneses. Aunque la mayoría no pueda verlo, es muy cínico y bien usado este tema aquí. Mismo capítulo 22, el tema de First Signature aparece cuando Suzaku siente la presencia de CC. Curiosamente es el tema que suena la primera vez que este la ve en el primer capítulo. Mismo capítulo suena Avalon en el plano de Charles riendo a carcajadas por la masacre en el estadio. Pudo haber sonado antes o después, pero suena justamente cuando cortamos a este plano, lo que me hace reforzar más la idea de que este tema representa a la figura de Charles, y suena como Schneisel porque es la extensión más cercana de él. Cuando se revela que Zero es Lelouch, al final suena el tema Devil Created. O cuando llegan a la isla Kamine suena First Signature. Porque vemos el pasado de CC, porque estamos conociendo más a CC. Y al ser el tema con el que aparece por primera vez en la serie, pues aquí es como una extensión de eso. El último tema que suena en la temporada es Innocent de Hitomi.
人は人間は幸せを求める存在である。ブリタニアの少年 Un buen tema para el epílogo porque aparte es CC la que cierra la temporada con un monólogo. Hasta acá voy a dejar la banda sonora, creo que di a entender bien mi opinión. Es una obra maestra, una de las mejores bandas sonoras originales de la historia del anime, una maravilla tanto de escuchar como de experimentar en la serie. Tiene capas narrativas muy presentes y un trabajo más que notable, un subtexto muy complejo y aporta demasiado a los sentimientos y a las pretensiones de las escenas en las que suena. Sin duda alguna, el mejor apartado cinematográfico de esta serie es y siempre lo fue la banda sonora. Aquí comienza la caída de mi cordura y por lo que venía. De aquí en adelante tengo más cosas malas que buenas para decirle a esta serie. La fotografía en el anime en general parece un apartado bastante secundario. El anime parece conformarse con muy poco y eso ha mal acostumbrado a sus fanáticos. Siempre y cuando la escena se entienda por el guión no es necesario usar la cámara y lo vemos tanto en obras limitadas en recursos hasta las más costosas y lucrativas existentes. No sé por qué, pero en la gran mayoría de animes que he visto, de los cuales muchos son considerados los mejores de la historia, me quedan debiendo demasiado en calidad de fotografía, en contar con la cámara, en técnica. Hay excepciones en el patrón, pero son eso, excepciones. Code Geass es el ejemplo perfecto de este fenómeno. Una serie con un buen presupuesto, un buen estudio, una buena producción y una buena planificación técnica detrás. Es muy básica y torpe en cuanto a su dirección de fotografía. Voy a analizarla para que vean a lo que me refiero. Code Geass abusa cansinamente de tres técnicas en su fotografía: los paneos, ya sean verticales u horizontales; la simetría dinámica, un tipo de composición visual utilizada para generar falso movimiento, generalmente por líneas diagonales y puntos de interés colocados de esta manera inclinada en el plano; y el plano holandés, este plano que inclina la cámara unos cuantos grados para que la imagen quede diagonal. Digo que esto es muy cansino porque en esta serie la variedad es casi nula y estas tres técnicas se adueñan de cada escena, ya sea importante, de transición, de conversación, de relleno, de batalla, de revelaciones, de interiores o exteriores, en escenas trascendentes o intrascendentes. No importa, siempre estarán los mismos planos aburridos. Los paneos muchas veces se hacen desde planos muy amplios, generales y grandes generales, para que el dibujo tenga menos detalle y haya menos movimiento que animar. Hay veces incluso donde no se tiene que animar nada porque el plano es tan amplio a una distancia tan larga que lo que vemos son edificios o solo puntos de colores a lo lejos, lo cual ni siquiera nos sirve para dejarnos planos estéticamente bonitos de paisajes, porque al ser la corrección de color de esta serie bastante apagada por momentos, los planos de paisajes se sienten desabridos, secos, de poca profundidad. Miren planos de paisajes de Code Geass, de ciudades más que nada, y verán iluminación y color bastante pobre. En cambio, no sé, algún plano de paisaje de una serie que sí tiene un director de verdad como Samurai Champloo, aquí hay un estilo, hay una composición con más sentido de estética y de buen gusto, más juego visual con líneas horizontales, profundidad, volumen de objetos. El primer anime de Berserk o Gungrave no es solo poner planos atmosféricos tan feos, que sí, algunos de ellos son importantes, como el de la torre de Tokio destruida o el monte Fuji con tecnología de Britannia, pero al tener estos paneos tan rápidos, los planos no tienen una identidad definida, no tienen un encuadre fijo, no tienen una técnica que los haga resaltar. ¿A dónde se supone que estoy mirando aquí? Estoy apreciando el monte Fuji infectado por Britannia, ok, ese es el texto de la imagen y eso es todo. Los planos atmosféricos se tendrían que usar para eso, ambientar y condicionar la atmósfera de un escenario, y si se puede, contar algo, porque en su mayoría son más de transición. Code Geass hay veces que sí cuenta cosas interesantes, como el plano del monte Fuji, pese a verse muy feo, pero se puede usar de mejor manera. No se trata de saltarse de algo a algo y ya. Attack on Titan, pese a no ser una serie de mi agrado, entiende principios como estos. Hay veces que sí quieren contar con composiciones, hay planos largos, dinámicos, con un trabajo increíble detrás, y los planos atmosféricos son bellos y muchas veces tienen un subtexto detrás. Lo voy a usar de ejemplo en la escena que abre toda la serie: el titán colosal levantándose sobre el muro y los protagonistas. Hay
planos atmosféricos como el del cielo, los pájaros, el muro, y esto está contrastando con el grotesco plano detalle del ojo de Eren, después el de la mano del colosal y su rostro con la línea trazada por el final del muro. Es una escena muy bien dirigida y agradable de ver en términos de fotografía, una temperatura bien pensada y planos bien conectados. Ahora, comparémoslo con esto. Así empieza el primer capítulo de Code Geass, después del prólogo. Es básicamente lo mismo en texto, plano atmosférico, nos ubican cronológicamente, nos enseñan el escenario y nos advierten de una amenaza, tanto por el monte Fuji siendo devorado por las placas metálicas, simbolizando al tradicional Japón devastado por el tecnológicamente avanzado imperio de Britania, como por la bandera en el helicóptero que le persigue. Pero ¿por qué, si en esencia quiere transmitir lo mismo y tiene como función principal lo mismo, estos planos se sienten mejor compuestos y tratados que estos otros? Simple, porque unos sí están bien hechos. Aquí el escenario está vacío, no dice nada. Quitamos el monte Fuji y esta ciudad puede ser cualquier otra y no habría diferencia. No vemos la perspectiva del personaje, tardamos en bajar y la amenaza ya está ahí. Y parece pausada, solo existiendo. Es como estar dentro de la boca del lobo, pero el lobo está tan aburrido que se duerme a pesar de tener a su presa tan cerca. Y eso que solo estoy usando esta escena y estos planos, pero en todos los capítulos hay planos atmosféricos muy feos de ver. Planos que son paneos que ni siquiera terminan el movimiento completo y cortan, como este del capítulo 17. ¿Ven? La cámara ni siquiera terminó el recorrido, parece que solo hicieron un dibujo gigante y para ahorrar animación dijeron: háganle zoom y grabemos el recorrido de la cámara por todo el dibujo, luego solo cortamos los 3 segundos que necesita el plano y ahí queda. En el capítulo de los Caballeros Negros, con el frente japonés en una furgoneta, un paneo horrible de arriba a abajo en vez de dejar un plano estático y jugar con, no sé, la iluminación, la composición, marcando diferencias entre un bando con otro, algo que nos haga querer ver todo el plano, no solo un movimiento pitero. Plano holandés es muy molesto. Ya saben para qué se usa. Inclinas la cámara cuando haya una escena incómoda, de miedo o de tensión alta. Claro, esto en el cine la mayoría de veces queda bien, pero en el anime el plano holandés te infecta cada escena si es posible. Se ve muy repetido en demasiadas escenas a lo largo de todos los capítulos. Code Geass obviamente está dentro de ese grupo. Un plano que pierde todo sentido de tensión al ser tan gastado dentro de la propia serie y rápidamente se vuelve aburrido de ver. Pero la mayor razón por la que se me hace tan horrible es porque casi siempre está combinado con la otra técnica, la simetría dinámica. Cómo odio esta composición. Es asquerosa. En el anime es el pan de cada día. Parece que los directores no se saben nada más que esta atrocidad en contra de la salud visual de sus espectadores. Code Geass no tiene la menor delicadeza a la hora de contar con su cámara. Goro Taniguchi demuestra no tener el pulso necesario para dirigir y componer, contar con lenguaje cinematográfico, y cuando se derrite en el seso pensando en cómo hacerlo, pues le sale la cosa más básica que pueden imaginar. Eso me lleva a hablar con ejemplos. Capítulo 7. Cuando Lelouch se pone la pistola en la cabeza, usan un plano holandés gritándole en la cara al espectador que lo que están viendo es un momento muy tenso y de alto riesgo, lo más básico de lo básico. Aparte, capítulo 7 es el protagonista. La serie solo se ve ridícula enfatizando algo como esto. En el capítulo 15, una escena importante, cuando Lelouch se da cuenta de lo dañino que es el Geass, y está filmada con una mierda de simetría dinámica en una angulación picada, se ve pésimo. Ni la angulación ni la cercanía de los planos está correctamente escogida para la tensión que quiere transmitir. Me caga cuando la serie, en vez de buscar una composición agradable a la vista o usar un poco el cerebro para dar una composición elegante y que ayude a contar las escenas, opte por panorámicas en cada corte. En la escena donde Lelouch habla con la presidenta, se abre con una panorámica vertical hacia abajo, apenas llega al tope, y primerísimo primer plano estático de la presidenta que no dura nada, y otra panorámica para arriba muy rápida y brusca. Después de eso, puro contrapicado para seguir la plática, y ¿se dan cuenta de la poca sincronía que hay de un plano a otro? Hasta para escenas así de pequeñas, la serie es torpe con la cámara y con su montaje. Cuando Yuffie descubre la identidad de Zero, le dice: Lelouchなのでしょ? a la cara, y lo que hace el director es poner un plano asimétrico por milésima vez. Una escena tan emocionante en texto está dirigida como si fuera cualquier escena de colegio. O cuando Suzaku se une con Lelouch para destruir la base de los Sawasaki, solo vemos planos de simetría dinámica y primeros planos bien cutres. Escenas importantes con pésimo tratamiento en sus planos. Es que
Este recurso es cancerígeno, se esparce en toda la serie, hasta en escenas nimias, y donde menos piensas que te lo vas a encontrar, ahí aparece. Es que miren, hasta en las pantallas de televisión de Britannia usan pura simetría dinámica, hasta los camarógrafos de la serie están tan burros como los de la vida real. Oh, pero todavía no he llegado a lo más bodrioso que tiene la fotografía de Code Geass. Si una serie me da una embolia en cada escena, enseñando los mismos 3 planos por 50 capítulos, ya lo puedo considerar una tortura, pero van más allá de solo tener un pésimo repertorio de planos y horrible pulso para narrar visualmente. Esta serie cae en el fanservice. Sí, porque ¿qué es eso de pensar una buena composición para narrar la historia? Si de contar se encarga el guión, ¿verdad? ¿De qué sirve la cámara en un medio audiovisual? Pero para ponerle un plano convenientemente provocativo a los personajes femeninos de la serie para sexualizarlos y vender más su imagen, sí, ahí sí vamos a esforzarnos para que cada vez que ellas hablen esté enfocado o su culo o sus tetas o todo el cuerpo, ¿por qué no? Esta escena del capítulo 11, en una conversación de los caballeros negros durante la retirada, cuando los hombres hablan planos del rostro, primeros planos y contraplanos como una conversación normal. Pero cuando le toca hablar a Karen, un plano de su culo. Increíble, genio, maestro. Los planos inclinados y paneos del cuerpo completo de personajes femeninos son abundantemente enfermos. Ni siquiera CC se salva de esto. Este plano innecesario de ella en la cama del capítulo 7 o este del capítulo 9 no tienen nada que ver con lo que está pasando en las escenas. A Karen le dan un nuevo traje para el robot, muy pegado al cuerpo, y para enseñarlo hacen una panorámica de cuerpo completo de abajo hacia arriba. Bien cochina, mientras ella se siente incómoda usándolo. Aparte, Rakshata le dice que ni siquiera sirve para la sincronización. Según ella, es para la supervivencia, pero nunca explica de qué manera le va a ayudar este traje en la supervivencia. En el capítulo 19, después de enseñar a Karen desnuda, hacen una panorámica vertical hacia arriba, enseñando su cuerpo cuando Suzaku la tiene amarrada. ¡Qué asquerosa es esta serie en cuanto a la sexualización de Karen! Este movimiento de cámara en este contexto y cómo ponen el traje de Karen desabrochado en el escote para que se le noten las tetas es un trabajo digno solamente de un director porno. En las escenas del inicio del capítulo 15 donde habla con CC, claro que el plano con el que CC dice su diálogo es una panorámica vertical de abajo arriba enseñando todo su cuerpo. Dios, esta serie hace que las panorámicas me den asco. Así de peligrosa es. La panorámica vertical, en este caso hacia arriba, es un recurso espectacular que sirve más que nada para presentar personajes. Y si se usa bien, pueden salir planazos, como en Goodfellas está uno de mis favoritos. El personaje principal, Henry, interpretado por Ray Liotta, explica cómo de niño idolatraba la imagen de los gangsters, cómo hacían lo que querían cuando querían y que su sueño desde la infancia es convertirse en uno de ellos. Y el director usa este plano de los ojos de Henry para luego enlazarlo con esta panorámica vertical de abajo hacia arriba de un gángster, para que veamos cómo se baja del auto y de abajo arriba veamos su vestimenta elegante, sus joyas, su corbata e imagen. Quiere que sepamos que estamos viendo una imagen idealizada de un niño hacia un delincuente, enfocándose solo en sus buenas ropas y lujos. Y claro, este plano transmite exactamente esto. Es una presentación y más adelante lo vuelven a recuperar cuando el niño se lleva cada vez más con ellos y lo hacen vestirse como uno del grupo. Llega a su casa y la madre lo recibe con esta panorámica para ver su vestimenta, pero ahora desde un punto de vista de su madre. Es un planazo que dice más de lo que hay en el simple texto del guión, un pulso de maestro detrás de la dirección. Pero claro, esta película la dirige Don Martin Scorsese, uno de los mejores de la historia, y Code Geass la dirige Goro Taniguchi. Lo peor es que la fotografía de Code Geass no tenía que ser así de mala. No se necesita ser Scorsese para dirigir bien. No le pido a Taniguchi que se aviente un Hideaki Anno en Evangelion o un Kubrick en 2001. Solo le pido un poco más de variedad en los planos, más narrativa visual, menos exposición de diálogos y más planos que cuenten cosas. Puede hacer cosas buenas, yo sé, porque tengo ejemplos. En
en el capítulo 16 Suzaku destruye una metralleta corriendo y esquivando las balas. Ignoremos la estupidez de que un adolescente puede correr más rápido que una bala y centrémonos en los planos. Los planos en forma diagonal que usan cuando corre para esquivar las balas es igual a como Zero esquiva las balas en el final, con este movimiento adelantándonos que es Suzaku quien usa el traje en el final antes de que el propio Lelouch lo diga unos segundos después. Capítulo 20, mismo capítulo de la escena horrible de la masacre a los Awasaki. Suzaku regresa con Yuffie y hay un plano general muy lindo con flores en el primer plano y al fondo ellos dos juntos hablando. Me gusta porque hay profundidad, transmite algo que va acorde con el tono y cuenta aparte del guión. Es bonito, es estático a nivel del suelo. ¿Ven cómo esta serie le tiene miedo a un plano estático y cuando lo usan le sale un plano así de bonito? Esta escena no necesitaba de ese corte, pero existe. Hay un silencio que resulta incómodo, pero lindo porque se gustan. Es un momento incómodo de esos típicos del enamoramiento y es ocupado por este plano que en otra serie sería una mierda, pero aquí al pegar así de profundo y al llevar esta carga emocional pues resulta agradable de ver. Ay, cómo odio esta serie. Hay un planazo de Eufemia corriendo al estadio para matar a todos los japoneses, con ella en la esquina derecha, pero reflejando una sombra gigante en la pared izquierda, que me encanta porque aunque ella parezca pequeña, lleva una intención muy sádica, y su sombra gigante representa el peligro que es para los japoneses, y me molesta que solamente dure 2 segundos, porque esta serie eso es lo que hace. Los planos pedorros de los cuerpos de las chicas y la simetría dinámica asquerosa duran de que 5 a 10 segundos, pero un planazo como este dura 2 segundos. Me hace pensar que ni siquiera lo hicieron de adrede y le salió de pura suerte. Un buen ejemplo de plano holandés, vaya que tenía que salir uno bueno de tanto que saturan la serie de este plano, es este en el que Charles sale riéndose como loco porque está feliz por la masacre. Es cínico, es enfermo y el plano acompaña bien la música. Esas son ocasiones en las que se puede usar. Aparte tiene una angulación picada con la cámara notablemente en un nivel abajo casi del suelo, obligándonos a ver a Charles de abajo a arriba como alguien poderoso, con una iluminación a contraluz que deja su figura ensombrecida casi en su totalidad. Es, vaya, un buen plano. ¿Lo ven? Code Geass puede hacer cosas buenas. La serie no tiene que ser mala en fotografía todo el tiempo, porque el buen gusto y pulso a la hora de mover y contar con la cámara es indistinguible de si eres Scorsese o Zack Snyder, Kubrick o Michael Bay, Hideaki Anno o Goro Taniguchi, gringo o japonés, como sea. Y lo sé porque Goro me ha demostrado anteriormente que es un buen director y hasta en Code Geass podemos ver escenas que respalden esto. Pero para hablar de eso debemos pasar completamente al apartado de la dirección. El señor Goro Taniguchi, el director de uno de los animes más aplaudidos de la historia. ¿Qué más quisiera? Un estudio grande, un equipo sin limitaciones, una idea ambiciosa y una confianza plena en sus habilidades lo llevaron a dar rienda suelta a su pulso de director en Code Geass. ¿Y qué pasó? Pasó a la historia como el director de una obra maestra indiscutible, estandarte inamovible de la animación oriental en formato serializado, ícono de la cultura popular. Oh, eso es lo que aparenta, porque realmente qué tan buena es la dirección de Code Geass. Miren, partamos de que el trabajo del director desde mi punto de vista es el más importante en una producción. Y aquí podría salir el maquiavélico de turno a decirme que el guión lo es todo y no estoy dispuesto a entrar en el debate de guión contra dirección en este video. Pero para que comprendan más mi postura, si llegaron hasta aquí pueden ver atrás y notarán que ni siquiera he hablado a profundidad del guión. No les he dicho cómo se desarrolla la historia, ni quiénes son los personajes, ni cómo cambian, ni dónde van, ni la estructura de la trama, puntos de giro y todas esas cosas que se tienen que analizar en un guión. Todo ha sido apartado técnico, porque ya ven que solo con eso me es más que suficiente para tachar a esta serie no de mala, pero sí de mediocre. Y no es ser superficial. De hecho, muchas veces un buen diseño de producción y una buena fotografía cuentan mucho más en una escena que el propio diálogo y texto del guión. Muchas veces hay una escena escrita en guión que no parece tener mucho sentido, pero aplicada a la parte técnica dice muchísimo. Vean por ejemplo el guión de Gladiador, donde no le tenían confianza en un inicio, el guión de El Padrino, que se escribió sin ningún conocimiento previo de escritura, y un sinfín de guiones más que partieron desde la espontaneidad o desde la experiencia cero y hoy en día
día son monumentos para los amantes del cine. Una imagen dice más que 1000 palabras, y por eso la regla más primogénita del arte del cine es precisamente show don't tell, muestra no digas, porque hay que ser conscientes del arte del que hablamos. Si vamos a criticar y analizar una obra audiovisual solo por su guión, nos enfocamos en solo una porción de lo que es un producto completo y perdemos la mayoría de contenido que nos ofrece. Por eso, mucha gente que viene empezando en cine o ya experimentados, pero se niegan a analizar una obra más allá de su escritura, no entienden cómo películas como 2001, Odisea en el espacio, El espejo o Pierrot Le Fou son obras maestras si su contenido en texto parece tan vacío a primera vista. Porque a veces las películas que menos dicen son las que más muestran, porque eso es el cine, el arte de la imagen en movimiento. El cine es arte porque tiene su propio lenguaje, el lenguaje cinematográfico. Y películas como estas lo entienden perfectamente y lo exprimen hasta donde más pueden para narrar con sus imágenes, y el ver que su mensaje es efectivo, te guste o no te guste la película, el que la entiendas y rompa las barreras del idioma es una muestra de lo bello y transgresor que es el cine. El trabajo del director es casi el de un ser omnipresente. Vigila todos los apartados técnicos de los que ya hablé y hasta más, fijándose en que todo cuadre de acuerdo a su visión, no a la de su guión precisamente. Muchas veces una escena en guión está hecha nada más como una guía de puntos y anotaciones para cuadrar algo más grande. Esto depende de cada producción. Hay veces que el director necesita un ayudante que vigila áreas específicas, o hay veces donde el director no se mete en temas de los que no sabe, como en la música, y le deja el trabajo a sus respectivos profesionales contratados. Busqué, pero no encontré qué tan implicado estuvo Goro Taniguchi en cada apartado, así que voy a usar la base de la que un director se encarga para juzgar el trabajo de este señor. Generalmente, y recalco, generalmente, el director se encarga de revisar y plantear el montaje junto a su respectivo montajista, de dirigir a los actores y de escoger la escala de planos. Al ser Code Geass una serie animada, vamos a quitar la dirección de actores. Sí, ya sé que hay actores de voz detrás de cada personaje, pero la dirección de actores tiene muchas más capas que eso. Así que vamos a darle menos chamba a Goro y quedémonos solo con el montaje y los planos. Tipos de montaje hay muchos, tipos de cortes y transiciones también hay muchos, pero este guión se me haría más largo de lo que ya es, así que voy a ir dejando notas en el video si digo un término que no explico a detalle. Ustedes sabrán perdonar. Los cortes en Code Geass muchas veces son feos en el sentido de que son abruptos. No saben generar tensión por medio del montaje. Corrijo, no saben generar ninguna emoción por medio del montaje. Una escena bonita es bonita porque el guión y la música lo dice. Los planos no construyen nada que aporte a la narración. Una escena es tensa porque el guión y la música lo dicen. De nuevo, la construcción de los planos es chatarra porque algo es muy básico y para salir del paso. Hay una escena de peleas. Pongamos primeros planos que duren medio segundo y zooms a lo loco. Y entre medio planos de inserción que duran otro medio segundo para que se entienda menos la acción, pero al ser más frenético, pues se va a ver buenísimo, ¿a poco no? No hay diferencia entre el montaje de Code Geass y el de, no sé, Rápidos y Furiosos, Transformers. Nambe, hasta Transformers tiene escenas mejor construidas en montaje que esta serie. Pero yo sé que no solo quieren escucharme tirarle cagada porque sí, sin poner ejemplos, así que vamos a los ejemplos, que no son pocos. Capítulo 10. Hay un montaje muy feo en el inicio y más tarde se vuelve a hacer lo mismo en la escena de discusión entre Lelouch y Naoto. Miren esto. Estos planos de inserción que les digo que pasan muy rápido y los ponen entre medio, sepa Dios por qué. De seguro porque así piensan que se va a generar más tensión. El objetivo era mostrar la sorpresa de todos, pero se corta muy rápido y se enseña el plano de cero, muchas veces cuando solo con una vez bastaba. El montaje es torpe porque estos planos de inserción descolocan al espectador y arruina el ritmo de las escenas. Una discusión puede perder tensión al tener 5 planos en 10 segundos, porque 3 de ellos duran 1 segundo y los otros 2 o 3 segundos. El montaje en una serie o película es lo que marca el ritmo de esta misma. Mantener una cadencia de planos ideal es lo correcto para mantener al espectador no solo familiarizado, sino para planificar bien tus momentos críticos. Un ejemplo muy contundente para lo que estoy diciendo es la horrible escena del parque de diversiones con CC y Mao. Horrible, no en el buen sentido, porque sé que esta escena intenta ser terrorífica, sino horrible en el sentido de que hay como 4 planos que duran milisegundos y pasan en chinga solamente para transición para enseñar a CC.
¿Por qué? Si mientras más dilatados sean los planos, más tensión, más expectativa se genera. Las mejores escenas de terror de todos los tiempos no tienen 20 planos cortos entre medio para que el espectador sienta como que algo malo está pasando. Un buen director sabe que para generar tensión los planos largos son la clave. Eso se ve desde el cine de Kurosawa. Por favor, Goro Taniguchi también es japonés y no puso en práctica lo que nos enseñó su máximo referente. Y no solo en cine de terror funciona en prácticamente todo género. Miren las películas de Tarantino, por ejemplo. Casi todas sus películas tienen una escena de tensión memorable. Y vean los planos, vean lo largo que son, vean las pausas que tiene, vean cuánto duran sus planos, cuánto dura este contraplano en esta conversación. Te hace mantener la mirada. Así se construye tensión. La cosa es que tengas una escena que genere tensión o expectativa por algo relevante. Pues ya deberías de saber algo tan básico como eso. Qué feo el montaje de esta escena. Es que la serie pretende narrar con sus cortes, pero en lugar de verse artística, solo se ve cutre, porque su lenguaje cinematográfico a veces es tan obvio que dices, ok. Y luego, como esta escena del capítulo 16 donde cortamos de un Lelouch en su cama acomodado en la izquierda del plano a su saco de perfil en la derecha del plano. En esencia no suena mal esta transición. Bueno, la idea de esta transición es porque son opuestos, es porque tienen ideas diferentes, es porque son la misma cara de una moneda, sí, todo eso. Pero ¿por qué se muestra un cuerpo completo y otro de perfil entonces? ¿Por qué uno tiene un plano más amplio y otro más cerrado? ¿Por qué parece que lo metieron con calzador este corte y no se siente natural, fuera de la simbología de que son opuestos? Y no digo que tienen que ser Einstein a la hora de cortar, no le exijo a Goro que saque la mejor edición de la historia por cada escena, pero el esfuerzo aquí es minúsculo. Es como que usaron lo primero que se les vino a la cabeza y no optaron por algo más. En el capítulo 15 está Lelouch con un lápiz cuando se da cuenta del efecto dañino del guías. Se hace un corte rápido cada vez que toca el lápiz. Es algo que cuenta a través del montaje, sí, pero no es la gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Si no cuentan, no te gusta, y si cuentan tampoco, entonces ¿qué? A ver, primeramente, hay un choque en la narrativa de esta serie a nivel de guión y de montaje. Partamos con eso. Hay escenas que son importantes a nivel trama, pero cortan a otra cosa dejando esas escenas para después, porque hay más cosas que ver en tan poco tiempo. No hay coordinación a la hora de plantear cómo iniciar y terminar una escena sin dejarla a medio camino. Pasa muchas veces. En el capítulo 20, Shirley al inicio del capítulo dice que Zero es Lelouch. Cortamos eso y pasamos a otra cosa como si eso fuera poco, y nos olvidamos totalmente de eso en todo el capítulo. Total, si tenemos más capítulos para contar esto más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no repartimos escenas y diálogos importantes? Porque sí, y las vamos completando mientras nos acordemos. Susaku está a punto de atacar a la oposición japonesa y cortamos a la acción y contemos lo que pasa después. No es como si fuera un momento crítico del capítulo, ¿verdad? Es el montaje paralelo típico de toda la vida que se usa en todas las series, pero con una estructura terriblemente organizada. El montaje paralelo depende mucho de tener una buena estructura. Este solo se encarga de mostrarla. ¿Por qué me interesa dejar de ver que el líder japonés que trabajaba con el padre de Susaku, a Susaku en medio de la pelea, para pasar a Eufemia platicando con Nina frente a una chimenea de lo más chill? Hay momentos para todo, y si se organizan bien, no es necesario hacer estas aberraciones. Mismo capítulo, van a destruir la base de los Sawasaki y hay una canción de fondo que se llama Calling, que casi ni se escucha porque estoy seguro que Taniguchi no pensó en esta escena con esta canción en mente. La canción suena y los planos no tienen nada que ver con lo que dice la letra. Los cortes no van acorde al ritmo ni nada, aparte de usar otra vez estos primeros planos cutrísimos y la simetría dinámica excesiva. ¡Por Dios! Esto es una prueba de que no solo porque tu narrativa sea lineal significa que ya es fácil. Tienes que estructurar bien los hechos. Avanza todo linealmente, sí, pero al tener varios personajes y conflictos, ordénalos conforme a su seriedad, tono, importancia, personaje, etc. No cambies de una escena de guerra a un diálogo de dos morras hablando porque sí. Si quieres contar estas cosas, cuéntalas en su debido momento, no así. Lo mismo con Attack on Titan, que chinga con sus flashbacks infinitos y diálogos de 402.827.377 páginas con primeros planos y planos generales que siento que medio capítulo solo es de escucharlos hablar mamadas y no hacer nada. Esto pasa cuando no sabes contar ni madres con la cámara, no sabes ordenar bien tu historia en el montaje y dejas que el guión se encargue de todo, haciéndolo más denso y aburrido, porque
tal vez en un formato de puro texto crudo, no quede tan mal. Igual, se haría aburrido, pero tal vez no tanto como en serie. Pero aquí en serie, la forma de cortar de una escena a otra, de una subtrama a otra, restarle importancia a la trama principal del capítulo, empezar con la trama principal del capítulo y cortar a otra más secundaria que las propias secundarias, detiene demasiado el ritmo y hace que le reste seriedad y atención a la serie. ¿Tiene Code Geass buenos momentos en dirección? Bueno, a ver, ya me vieron muy enojado, pero si vamos a hablar de lo bueno, la presentación del personaje de Schneisel es posiblemente la mejor de toda la serie. Y sí, mejor que la del propio Lelouch, que ya expliqué por qué es pretenciosa. Lo primero que nos enseñan es la presencia de Schneisel, lo gigante y lo poderoso que es, las reacciones de los demás personajes ante su nave que oscurece todo. Le corta la discusión a Lelouch y Suzaku, le corta la carrera a Karen. Hay un plano casi nadir de cómo se mueve su nave desde el suelo. Su nave tira una presencia brutal porque todos los tiros que le pegan no le hacen nada. Él es intocable. Hay un plano detalle de Rakshata abriendo la boca del asombro y después un picado de ella no dando crédito a lo que está viendo. Hasta Eufemia, que es su hermana, tiene este plano picado. Todos los personajes miran a Schneisel con inferioridad, con un plano picado. Todos se ven empequeñecidos ante su presencia. Después esto es brutal. En lugar de enseñarnos su rostro de primeras, nos enseñan sus manos dando órdenes. Cuando su nave va a disparar, hay un plano de cada uno de los personajes y un matchcut buenísimo del rostro de CC fundiéndose a los rayos de la nave de Schneisel. Y es hasta ahí, con esa transición, que vemos a Schneisel con una mirada seria y ligeramente agachada, disparando a todos. Demostró su superioridad y poder con pura presencia, sin decir ni un solo diálogo. Así se presenta un pinche personaje, Goro Taniguchi. Aparte, el tema musical que sale también ayuda, pero en el análisis de banda sonora. Bueno, la escena está bien. Ahí está bien. El capítulo 22 abre con un plano de Japón porque en el capítulo anterior Eufemia lo reconoció como princesa de Britania. Me parece una buena decisión. En el capítulo 23 Eufemia muere y hay un fundido del pulso deteniéndose a los japoneses exaltando el nombre de Zero. Esto se vuelve a ver en el final de la serie, cuando muere Lelouch y cortamos a la gente gritando Zero. En la escena de la muerte de Eufemia, Suzaku llorando su muerte, y en la escena de la muerte de Lelouch, Nanali llorando la suya. En el capítulo 24, de todo lo importante que pasa en el capítulo, como la pelea de Suzaku y Karen, la de Lelouch y Cornelia, y muchas escenas así, ninguna me pareció que tenía una dirección sobresaliente o que merezca la pena resaltar. Para mi sorpresa, de todas las escenas que deberían ser épicas en el capítulo, pero que están dirigidas con las patas, los mismos primeros planos, panorámicas y simetría cansina, la mejor escena en este aspecto, en un capítulo plagado de peleas y acción fantástica, es la conversación de Violeta y Ogi. ちぐさ、どうしてこんな戦場に来たんだ? Entran los dos al cuarto de Nanali y hay dos cisnes de origami en la mesa porque a Nanali le gustaba hacer origamis, pero uno es de color negro y otro de color grisáceo, que representan a Violeta y a Ogi. Lo que me gusta es cuando suena el primer diálogo entre ellos, el plano que se muestra es el de los cisnes, no uno donde salgan juntos ni un contraplano de ellos hablando. Después un plano medio largo cuando Violeta toma distancia de Ogi y justo después de esta acción un plano general donde ellos están hasta atrás y vemos toda la habitación, se ven empequeñecidos por lo incómodo de la situación. Esto es más un golpe para Ogi, obviamente. Unos cortes rápidos cuando Violeta agarra el arma y un plano entero contrapicado a nivel del suelo para ver el momento del disparo, mientras ella le dice que nunca estaría con un Eleven. Una escena muy fuerte, dirigida de manera correcta para transmitir la crueldad que hay aquí. Aquí sí, Goro Taniguchi. Aquí sí. ¿Y el capítulo final tiene algo especial? Bueno, el capítulo empieza con un plano picado y el robot de Cornelia en el centro de la composición es la imagen de la persona más poderosa de Japón derrotada. Me parece bien que se abra de esta manera el capítulo porque Lelouch prácticamente ya le ganó a todas las fuerzas britanianas de Japón y al ser el último capítulo, este tendría que terminar con Lelouch conquistando el país. Por ende, y por la sensación de victoria que se nos quedó con Lelouch en el capítulo anterior, empezar con este plano me parece un acierto. Bueno, ¿qué le
pasa este capítulo que empezamos tan bien. Después del plano picado hay un paneo horizontal mostrando toda la destrucción del jardín, terminando con Cornelia herida y derrotada en el suelo, para que luego se metan al plano las piernas de Lelouch que se ven gigantes y encierran a Cornelia. Uff, nah, bueno, señor Taniguchi, por fin parece que estoy viendo al hombre que dirigió Planetes. Otro plano bien usado, la panorámica vertical hacia arriba. Sí, ese infame plano que usa siempre la serie para enseñar a las chicas o para cualquier mamada, aquí sí lo usa bien, por fin. Lelouch se quita la máscara y Cornelia se da cuenta de que es él. Entonces, ante tal revelación, se utiliza este plano para presentar a Zero sin su máscara. Los mismos cuando le rompen la máscara al final del capítulo. Una panorámica vertical hacia arriba. Por fin usada bien. Gracias, Taniguchi, gracias. Por fin usaste bien este recurso, carajo. Y ya, en general, Goro Taniguchi no es un mal director, pero no lo demostró con Code Geass, lo demostró con Planetes. Todo en lo que Code Geass falla, en su escala de planos aburrida, su pésimo sentido del ritmo, en montaje, en Planetes prácticamente no existe. Parece que la dirige otra persona. En Planetes tenemos silencios largos, planos más dilatados, tensión realmente construida, escenas que se toman el tiempo de ser desarrolladas, sin cortes sin sentido ni planos repetitivos, todo acompañado de una banda sonora magistral igual que aquí, y una historia que enamora cada capítulo más que el anterior. Y claro, no deja de ser tonta e infantil en ocasiones, tampoco voy a decir que es perfecta, pero ni de chiste llega al nivel de Code Geass, donde pasamos de hablar de terrorismo y muerte a unos adolescentes vestidos de gatos celebrando el que ahora hay un gato en la academia, ridiculizando al protagonista. Goro Taniguchi en Code Geass no comprende bien el lenguaje cinematográfico y le queda muy grande la historia para su limitado uso de técnicas de cámara y montaje. El subtexto que pueden aportar los planos se ven mermados y recluidos a muy pocas escenas y planos. No hay sincronía muchas veces de escena a escena, cortes torpes, poca imaginación a la hora de contar con la composición, su pulso se ve limitado en rotar un poco la cámara cuando hay una escena con mínima tensión. No me puedo ni imaginar qué sería Code Geass si no tuviera la tremenda bestialidad de banda sonora que tiene. Si ya de por sí es un suplicio ver las escenas, sería un martirio ver las escenas sin la música, que es lo único realmente bueno que tiene esta serie. Y el guión, ese apartado que es la razón del por qué esta serie es tan alabada, pues por eso mismo tendrá su propio video aparte. No se va a tardar tanto como este, me esforzaré en que no sea así, pero es lo mejor para poder explayarme sin miedo a la duración del video o a dejarme algo sobre los apartados. Considero que me extendí lo justo y lo necesario para el apartado técnico de este video y dejé en clara mi postura. Mi conclusión final, esperen el video del guión. Como conclusión final del apartado técnico, bueno, una banda sonora de obra maestra, un diseño de arte que pese a tener un gran trabajo detrás y una calidad sobresaliente a nivel estético, ha envejecido un poco mal, y una fotografía, montaje y dirección en general pésimos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se aprecia mucho y quédense, porque todavía falta hablar del guión. Im Sturz durch Zeit und Raum, erwacht aus Arm und